Bomba. Hande Erçel destapa su pasado, Kerem no fue el primer amor. Secretos de las series turcas ***. Hola, mis queridísimos amantes de las series turcas, qué gusto me da tenerlos una vez más aquí en nuestro rincón turco favorito. Ya saben, este espacio donde desentrañamos los secretos, los dramas y por supuesto, los romances que nos tienen pegados a la pantalla. Hoy prepárense porque vamos a soltar una bomba de esas que hacen temblar los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. Si eres de los que aman los chismes jugosos y las revelaciones inesperadas, estás en el lugar correcto. En el vídeo de hoy, no solo vamos a hablar de la queridísima Hande Erçel y su icónico romance con Kerem Bürsin, sino que vamos a profundizar en su pasado amoroso, en las parejas de ficción y en la vida real de otras estrellas turcas, y cómo esas relaciones han influenciado sus carreras. Pero antes de sumergirnos en este mar de confesiones y secretos, les recuerdo que no se olviden de darle al botoncito de suscribirse. Es gratis, es fácil, y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos cargados de chismes, análisis y mucho amor turco. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo contenido. Ahora sí, que comience el espectáculo. Como les adelantaba, hoy el plato fuerte es Hande Erçel. Todos la conocemos por su papel de Eda en Sen Kalkam, la serie que la catapultó a la fama mundial y que nos hizo suspirar con su química arrolladora con Kerem Bürsin. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si Kerem fue el primer amor de Hande? ¿O si hubo otros galanes que la conquistaron antes de este romance de ensueño? Pues agárrense porque la respuesta es un rotundo no, y no me refiero solo en la vida real, sino que en el mundo de las ficciones, han habido otros actores que han compartido la pantalla con nuestra querida Hande. Y precisamente vamos a empezar recordando una de sus primeras apariciones en una serie que quizás no es tan conocida para todos, pero que marcó el inicio de su trayectoria, Alkuu. Alkuu, o El Reyezuelo en español, es una serie de drama romántico de 2013, basada en una clásica novela turca. En esta serie Hande interpreta un papel secundario, siendo una de las amigas de la protagonista, Feride, interpretada por Fariye Evcen. La historia se centra en la vida de Feride, una huérfana que se convierte en profesora y vive un apasionado romance con su primo, Kamran. La serie es un clásico que retrata la sociedad turca de principios del siglo XX. Aunque el papel de Hande era secundario y no tenía un interés amoroso directo, fue una de sus primeras oportunidades de darse a conocer en la televisión turca. Fue un inicio humilde, pero que dejó entrever el talento que la llevaría al estrellato. Aunque no hubo romance para ella en pantalla, fue un gran aprendizaje y un paso importante en su carrera. ¿Se imaginan a Hande siendo parte de un clásico como este? Eso demuestra su versatilidad y ambición como actriz. Esta serie, aunque no protagonizada por ella, le dio la oportunidad de aprender y absorber la dinámica de las producciones televisivas, un paso crucial para cualquier actor en ascenso. Participar en un proyecto de época como Alkuu también le permitió desarrollar su habilidad para interpretar personajes en diferentes contextos históricos, una cualidad que la distingue hoy en día. Además, trabajar al lado de actrices consagradas como Fariye Evcen seguramente le brindó una valiosa experiencia. Luego vamos a hablar de Güneş İnkler, o Las hijas del sol, una serie que también fue crucial en su carrera y donde Hande interpretó a Selin, una de las hijas gemelas. Aquí la trama gira en torno a la vida de Güneş, una profesora que se muda a Estambul con sus 3 hijas, incluida Selin. En esta serie Hande comparte protagonismo con Tolga Sarta, quien interpreta a Ali, y con quien su personaje vive un romance turbulento. Y aquí es donde encontramos a uno de los primeros amores de Hande en la ficción, al menos para muchos de sus seguidores que la conocieron a través de este proyecto. La química entre Hande y Tolga fue innegable y generó una gran base de fans que amaban verlos juntos en pantalla. Su relación en la serie estaba llena de altibajos, de conflictos y de amor apasionado, lo que la hizo muy popular entre los espectadores. ¿Alguno de ustedes los recuerda? Era una pareja muy querida en su momento. Aunque el romance de Selin y Ali no es un idilio tranquilo y perfecto, deja una huella en la memoria de todos aquellos que la vimos, marcando un hito en la trayectoria de Hande como actriz. Y aunque en la vida real no hubo un romance entre Hande y Tolga, la relación que tenían delante de cámaras nos dejó a todos suspirando. Esta serie fue un verdadero trampolín para la carrera de Hande, consolidando su imagen como una actriz con una fuerte presencia en pantalla y una notable habilidad para generar química con sus compañeros de reparto.
La intensidad de las escenas entre Selin y Ali, desde los coqueteos iniciales hasta las discusiones más acaloradas, lograron que los televidentes se sintieran conectados con la historia y se convirtieran en fervientes defensores de esta pareja ficticia. De hecho, el fenómeno Untold demostró el poder de una buena narrativa y la capacidad de los actores para crear personajes creíbles y entrañables. Y si seguimos hablando de galanes de Ande, es imposible dejar de mencionar a Burak Deniz en Ask Laftan al-Lamaz, o Hayat, Amor sin palabras. Esta serie es una comedia romántica que catapultó a Ande a la fama internacional. Aquí ella interpreta a Hayat, una chica sencilla que se ve envuelta en un torbellino de enredos amorosos cuando conoce a Murat, un empresario guapo e inflexible, interpretado por Burak Deniz. La serie es una mezcla de humor, romance y drama, con una química palpable entre los protagonistas. Hayat y Murat tenían una química magnética que enamoró a millones de espectadores alrededor del mundo. Las escenas juntos eran cargadas de tensión, de peleas y de reconciliaciones que nos tenían a todos al borde del asiento. Burak Deniz, con su aire de galán, se convirtió en el primer amor de muchas fans de Ande en ese momento, y es que aunque la trama sea una comedia romántica, logró conquistar nuestros corazones. Así que aunque Kerem sea el amor más famoso de Ande, Burak también tuvo su momento de gloria en el corazón de la actriz, al menos en la ficción. Esta pareja, Hayat y Murat, es un clásico de las series turcas, que sin duda vale la pena revivir. Ask Laftan al-Lamaz no solo consolidó el estatus de Ande como una estrella de las series turcas, sino que también la proyectó a nivel internacional, abriendo las puertas a su reconocimiento en diferentes partes del mundo. La química entre ella y Burak Deniz era tan fuerte que traspasó la pantalla, haciendo que la audiencia se involucrara emocionalmente con cada capítulo y los convirtiera en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La dinámica de enemigos que se enamoran fue un éxito rotundo, generando millones de visualizaciones y consolidando a Ande y a Burak como uno de los dúos más populares de la época. Incluso hoy en día, muchos fans recuerdan con cariño esta pareja y la consideran uno de los pilares del género de comedia romántica en las series turcas. Pero no solo de romances de Ande vive el hombre turco, y es que el mundo de las telenovelas está lleno de secretos y revelaciones inesperadas. Y si hablamos de secretos amorosos, ¿qué les parece si pasamos a otra de las series que está dando mucho de qué hablar? Hablamos de Yark o Secretos de Familia, un drama judicial que nos ha mantenido pegados a la pantalla con su trama llena de intriga y misterio. En esta serie los protagonistas son Ilgaz y Ceylin, interpretados por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. Ambos actores tienen una química impresionante y sus personajes viven un romance complejo y lleno de obstáculos. Pero lo más interesante es que, fuera de la pantalla, Pınar Deniz ha revelado que ella y Kaan son amigos desde hace mucho tiempo, lo que ha influido en la naturalidad y la intensidad de sus escenas juntos. Esto nos demuestra que la vida real y la ficción a menudo se entrelazan, y que la química entre los actores puede ser tan importante como el guión. Yark es un claro ejemplo de cómo una buena actuación y una relación sólida entre los protagonistas pueden llevar una serie al éxito. La serie es una mezcla perfecta de drama legal, misterio y romance, que ha conquistado a la audiencia turca y también a la internacional. La conexión que existe entre Kaan y Pınar fuera del set se traduce en la naturalidad y verosimilitud de sus interpretaciones, haciendo que el romance de Ilgaz y Ceylin sea aún más cautivador. La amistad que comparten, según han revelado en diversas entrevistas, les permite tener una mayor confianza y libertad para explorar las complejidades de sus personajes y la relación que los une. Esta dinámica entre vida real y ficción ha sido un factor clave para el éxito de Yark, demostrando que una buena química no solo se construye en el set, sino que también puede surgir de la amistad y el respeto mutuo. Y ahora, cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de otra serie que ha arrasado en los últimos tiempos, KZLCK Şerbeti, o Jugo de Arándano. Esta serie ha generado un gran revuelo en Turquía por su temática social y la forma en que aborda los conflictos entre diferentes clases sociales. La historia gira en torno a una joven llamada Doğa, que se enamora de un joven de familia muy diferente a la suya, y cómo este romance afecta a sus familias. En esta serie los protagonistas son Esla Turkolu y Doğukan Güngör, y aunque no hay romance en la vida real entre los actores, la química en pantalla es impresionante. Y aunque los personajes atraviesan por todo tipo de obstáculos y conflictos, su amor es la fuerza que los impulsa a seguir adelante. KZLCK Şerbeti ha sido muy elogiada por su valiente representación de los problemas sociales en Turquía, y es un ejemplo de cómo las series pueden ser una herramienta poderosa para generar reflexión y debate.
Además, su trama apasionante y sus personajes complejos la han convertido en una de las series más vistas y comentadas del momento. La serie ha logrado conectar con el público turco al abordar temas relevantes y problemáticas sociales, generando debate y conciencia en la sociedad. La relación entre Doğa y su interés amoroso, que esconde conflictos culturales y sociales, es un claro reflejo de los dilemas a los que se enfrentan muchas parejas en la Turquía actual. La química que logran Sıla y Doğukan en la pantalla, a pesar de no tener un romance en la vida real, es una muestra del profesionalismo y talento de ambos actores, quienes logran transmitir la intensidad y las emociones de sus personajes de manera convincente. Y hablando de romances que nos han robado el corazón, no puedo dejar de mencionar a Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga, una serie ambientada en la Turquía de los años 70, que nos ha cautivado con sus pasiones desenfrenadas. Esta serie nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes que huyen a un pueblo remoto tras un crimen. La serie está protagonizada por Hilal Altındilik y Uğur Güneş. La química entre ellos dos en la serie era magnética, y los fans no dejaban de suspirar con cada escena de amor. La historia de Zuleya y Yılmaz es un torbellino de emociones, con momentos de felicidad, de tristeza y de traición. Y aunque ambos actores tienen talento de sobra, nunca se ha confirmado que haya existido una relación entre ellos fuera del rodaje, sin embargo, su trabajo en pantalla nos hizo creer lo contrario. Tierra Amarga es una de esas historias que nos atrapan desde el primer momento, y que nos hacen vivir las emociones de los personajes como si fueran propias. El éxito de Bir Zamanlar Kukurova radica en su capacidad para transportar a los espectadores a otra época, con una ambientación detallada y una trama llena de intriga y emociones intensas. La historia de amor de Zuleya y Yılmaz, marcada por la adversidad y los sacrificios, logró conectar con el público a un nivel profundo, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas de las series turcas. Hilal y Uğur lograron construir una química tan convincente en la pantalla que muchos espectadores llegaron a pensar que su relación traspasaba la ficción. Aunque no fue así, su trabajo es una muestra del poder de la actuación para crear conexiones emocionales y hacer que las historias cobren vida. Finalmente, volviendo a nuestra querida Hande, hablemos un poco de Sen Kalkam, la serie que la unió a Kerem y creó el fenómeno Anker. ¿Cómo no hablar de ella? Esta serie es una comedia romántica que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La historia sigue la vida de Eda, una florista que finge ser la novia de Serkan, un famoso arquitecto, y cómo esta farsa se convierte en un amor verdadero. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas, tenían una química tan natural y palpable que la historia de amor traspasó la pantalla y los convirtió en la pareja más querida del momento. La química en pantalla fue tan innegable que la relación pasó de la ficción a la realidad, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Aunque su romance en la vida real no duró para siempre, la serie sigue siendo un referente de las comedias románticas y un ejemplo de cómo una buena química entre los protagonistas puede llevar una serie al éxito. Sen Kalkam se convirtió en un fenómeno cultural no solo en Turquía, sino a nivel mundial. La historia de amor entre Eda y Serkan, con sus giros inesperados y momentos llenos de romance, logró cautivar a millones de espectadores, quienes se identificaron con la historia y se convirtieron en fervientes seguidores de la serie. La química entre Hande y Kerem, que inicialmente era puramente actoral, dio paso a una relación en la vida real, lo que aumentó el interés del público y convirtió a Anker en una de las parejas más queridas y comentadas del momento. Aunque su relación terminó, su legado perdura en la memoria de los fans y Sen Kalkam sigue siendo una de las series más recordadas y vistas del género de la comedia romántica turca. Y con este repaso por los amores de Hande, tanto en la vida real como en la ficción, y otros romances emblemáticos de las series turcas, llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos visto cómo los actores y actrices han construido químicas increíbles en pantalla, y cómo las historias de amor han logrado traspasar la barrera de la ficción. Hemos explorado las diferentes facetas del amor, desde los romances más tiernos hasta los más apasionados, y cómo estos han impactado en nuestras vidas como espectadores. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me encantó hacerlo, y que hayan disfrutado descubriendo los secretos y los romances que se esconden detrás de las cámaras. La capacidad de los actores para generar química y transmitir emociones en la pantalla es fundamental para el éxito de cualquier serie, ya que permite que los espectadores se involucren con la historia y sus personajes a nivel personal. Los romances que vemos en la televisión turca, con sus complejidades y matices, reflejan las dinámicas sociales y culturales de Turquía, pero también abordan temas universales como el amor, el desamor, la amistad y la familia.
Estas series nos transportan a un mundo de emociones y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones, dejándonos suspirando por un amor de telenovela. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo compartiendo cuál es su pareja favorita de las series turcas y qué otros secretos les gustaría descubrir. Su opinión es muy importante para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Por supuesto, si este vídeo les gustó, denle un like, compártanlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas y no olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas, así que nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, romances y secretos de nuestras estrellas turcas favoritas. Hasta la próxima.